¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces has sido un peón en un juego que no comprendes? En un mundo donde la manipulación es el arte más sutil y efectivo, la mayoría de las personas transitan su vida sin ser conscientes de las cuerdas que les mueven. La vulnerabilidad humana es un terreno fértil donde las técnicas maquiavélicas florecen. Hoy, desnudaremos esas estrategias ocultas que operan en la penumbra de las relaciones interpersonales, revelando cómo los verdaderos titiriteros juegan con las emociones ajenas. En la complejidad de la psique humana, hay un juego de sombras que pocos logran ver. La empatía, esa conexión que creemos genuina, puede ser el primer paso hacia la manipulación. Al conocer la naturaleza de los deseos y temores de los demás, se abre un abanico de posibilidades para influir en sus decisiones. Cada gesto, cada palabra, puede ser un arma de doble filo. Un halago puede convertirse en un lazo, mientras que una crítica sutil puede desatar tormentas internas. La clave radica en entender que cada ser humano es un laberinto de miedos y aspiraciones, y quien logre navegar esos pasillos con astucia dominará la sala de juego. Las emociones son la moneda de cambio del poder. En este escenario, el manipulador se convierte en un observador clínico, desmontando las máscaras que los demás se esfuerzan por mantener. La ira, la culpa, la tristeza, todas son herramientas que, si se manejan con maestría, pueden llevar a una persona a rendirse a tus deseos. Este análisis frío y meticuloso de las reacciones humanas no solo revela la fragilidad de la condición humana, sino que también expone las inmensas oportunidades que surgen al comprender cómo y cuándo golpear. Por último, la introspección se convierte en una espada de doble filo. A medida que exploramos estas técnicas maquiavélicas, debemos recordar que la manipulación no es solo un arte que se aplica a los demás, también se vuelve un espejo que refleja nuestras propias luchas internas. La línea entre manipulador y manipulado es delgada, y en este juego de sombras, todos estamos en riesgo de perder nuestra esencia en la búsqueda del poder. Prepárate para adentrarte en los rincones oscuros de la manipulación, donde la verdad se entrelaza con la estrategia y la vulnerabilidad se convierte en un arma letal. La comprensión de las debilidades emocionales ajenas es un arte que se mueve en la frontera entre la empatía y la manipulación, un terreno fértil donde las intenciones pueden ser disfrazadas de interés genuino. En este contexto, detectar el punto débil emocional de una persona se convierte en una habilidad esencial para quien busca ejercer control. Cada individuo es un laberinto de inseguridades, recuerdos dolorosos y anhelos no satisfechos. Identificar esas grietas es el primer paso para convertirlas en palancas de dominación. Las emociones, en su esencia más cruda, son el reflejo de experiencias vividas, convirtiéndose en un mapa que revela las vulnerabilidades de cada persona. Un comentario despectivo en la infancia, un fracaso en el amor, o la presión constante por demostrar valía pueden ser las semillas de una inseguridad profunda. Al observar y escuchar con atención, un manipulador astuto puede entrelazar estos hilos emocionales, creando una red que atrapa a la víctima en un ciclo de dependencia. Es en este punto donde la frialdad y la estrategia se encuentran y donde la compasión se transforma en un arma de doble filo. La manipulación efectiva no se trata de ser cruel sin razón, sino de emplear la sutileza como un medio para moldear la realidad del otro. Cada palabra, cada gesto debe estar cuidadosamente calibrado para resonar en la vulnerabilidad detectada. Al establecer un vínculo de confianza, el manipulador puede introducir una narrativa que refuerce la inseguridad de la víctima, alimentando su necesidad de aprobación y generando una disposición a someterse a la voluntad del controlador. En este juego psicológico, el amor se convierte en una herramienta, y el miedo es el hilo que sostiene la trama. La habilidad de convertir una debilidad emocional en una palanca de control se fundamenta en la creación de dependencia. Una vez,
que se ha identificado el punto vulnerable, el siguiente paso es ofrecer una solución aparente que se entrelaza con la inseguridad. Al presentar una figura de apoyo, el manipulador se erige como el salvador que entiende las luchas internas del otro, estableciendo así un lazo que se siente genuino. Sin embargo, este apoyo es solo un espejismo. La verdadera intención es atar al otro a un ciclo de gratitud y sumisión, donde la percepción de la realidad se distorsiona. El arte de la manipulación se enriquece con la observación constante. Cada reacción de la víctima, cada pequeña grieta que se abre en su fachada, se convierte en un dato valioso que puede ser explotado en el futuro. El manipulador se convierte en un científico de las emociones, experimentando con diferentes estímulos para ver cuál provoca la reacción deseada. Aquí, la frialdad se combina con una curiosidad insaciable, donde el dolor ajeno es un campo de estudio y las reacciones humanas son simples variables en una ecuación compleja. El momento culminante de este proceso se produce cuando la víctima, atrapada en la red de su propia fragilidad, comienza a cuestionar su percepción de la realidad. La manipulación se convierte en una danza sutil, donde el controlador guía los pasos del otro, llevándolo hacia un abismo emocional del que es difícil escapar. La confusión se apodera de la mente y la dependencia se consolida, creando un vínculo que es a la vez dañino y profundamente arraigado. En este punto, la manipulación ha alcanzado su clímax y el controlador puede actuar con total impunidad. El ciclo de dependencia se perpetúa y el manipulador se convierte en el arquitecto de una realidad construida sobre la fragilidad emocional de otro. La astucia, emparejada con una comprensión profunda de la psicología humana, permite que este proceso se desenvuelva con una elegancia aterradora. Cada interacción se convierte en un acto de dominio, y cada victoria es un recordatorio del poder que se ejerce sobre las vulnerabilidades ajenas. Así, la manipulación se convierte en un juego de ajedrez emocional, donde cada movimiento es calculado y cada resultado una reafirmación de la maestría sobre el otro. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. La creación de dependencia psicológica es un arte que trasciende la mera manipulación. Se convierte en un juego peligroso donde el control se disfraza de afecto. La atención y la validación son los hilos invisibles que tejen una red en la que la víctima queda atrapada, sin darse cuenta de la complejidad de la trampa emocional en la que se encuentra. Al dosificar estratégicamente estas recompensas, el manipulador transforma la interacción en una danza de deseos insatisfechos y anhelos perpetuos, donde cada gesto de aprobación se convierte en una droga cuya dosis es cuidadosamente calculada. La incertidumbre se convierte en la norma y el vacío que deja la falta de atención se siente como una herida abierta que busca ser sanada, pero que solo puede cerrarse con el contacto del manipulador. El enfoque en la validación es un mecanismo que explota la vulnerabilidad intrínseca de cada individuo. En un mundo donde el reconocimiento es escaso, el manipulador se erige como la fuente exclusiva de aprobación, creando así un sistema donde la autoestima de la víctima se convierte en un reflejo distorsionado de la percepción del otro. Cada palabra de alabanza es un ladrillo en la muralla de dependencia, y cada crítica, aunque sutil, actúa como un martillo que la refuerza. La víctima, en su búsqueda por mantener la conexión, se convierte en un espejismo de sí misma, persiguiendo un ideal que nunca podrá alcanzar, alimentando así la necesidad de reafirmación constante del manipulador. Como un maestro de marionetas, el manipulador utiliza la atención como un recurso escaso, un bien preciado que se ofrece y se retira a voluntad. La fluctuación entre el calor de la conexión y el frío del desprecio crea un ciclo adictivo donde la víctima se encuentra atrapada en un vaivén emocional desgastante. La atención se convierte en un regalo que, una vez otorgado,
se recuerda con nostalgia, mientras que la falta de ella se siente como un castigo. Este juego consciente de la escasez convierte al manipulador en el único proveedor de felicidad, estableciendo un vínculo en el que la sumisión, se disfrazada de gratitud y el temor a la pérdida, se convierte en la fuerza que mantiene la relación. En este contexto, el tiempo se convierte en un aliado del manipulador, quien sabe que la dependencia no se construye de la noche a la mañana. La dosificación de la atención es un arte que se perfecciona con el tiempo, y cada interacción es cuidadosamente medida para maximizar el impacto emocional. La víctima, a menudo inconsciente de esta estrategia, se siente privilegiada por cada instante de atención, lo que la lleva a una entrega total, convencida de que su valía está intrínsecamente ligada a la aprobación del otro. Este estado de necesidad se convierte en una prisión emocional, donde la libertad se ve sacrificada en el altar de la validación. La manipulación de la atención no solo se relaciona con la validación, sino también con la creación de un entorno emocional controlado. El manipulador es un experto en leer las emociones ajenas y usa este conocimiento para ajustar su comportamiento, ofreciendo la cantidad justa de atención en los momentos críticos. Esta calibración precisa asegura que la víctima permanezca en un estado de constante expectativa, esperando la próxima señal de reconocimiento. El resultado es un ciclo de dependencia que se alimenta a sí mismo, donde cualquier intento de separación se percibe como un cataclismo emocional, intensificando aún más la necesidad de conexión. Finalmente, es crucial reconocer que este tipo de manipulación, aunque sutil, es devastadora en sus efectos. La víctima, atrapada en un laberinto de emociones distorsionadas, pierde gradualmente su sentido de identidad, convirtiéndose en un eco de lo que el manipulador desea. La validación se transforma en una cadena que, aunque puede parecer dorada, es irremediablemente pesada. Con el tiempo, la dependencia psicológica se convierte en una prisión de la que es difícil escapar, donde la búsqueda de aprobación se vuelve un ciclo interminable y el manipulador, desde su posición de control, observa con frialdad cómo su víctima se convierte en una sombra de sí misma. La verdad selectiva se erige como una herramienta de precisión en el arsenal del manipulador. Un bisturí que corta con delicadeza, dejando a su paso el caos que provoca la revelación incompleta de los hechos. En un mundo donde la información es poder, manejar la verdad con maestría se convierte en un arte oscuro, donde cada palabra pronunciada se convierte en un hilo que teje la red de la influencia. La esencia de esta técnica radica en saber exactamente qué porciones de la realidad se deben presentar y cuáles deben ser silenciadas, creando una narrativa que favorece los intereses propios y, en el proceso, deja a los demás atrapados en sus propias percepciones distorsionadas. La mente humana es un laberinto de emociones y deseos, donde la confianza se construye a partir de la verdad, aunque sea solo una parte de ella. Al utilizar la verdad selectiva, el manipulador no solo revela información, sino que también cultiva un sentido de dependencia. Al presentar únicamente lo que respalda su relato, se convierte en el faro de claridad en un mar de confusión. Las decisiones que toma la víctima se basan entonces en una comprensión parcial de la realidad, lo que les lleva a actuar de manera que favorece al manipulador. Así, se establece una dinámica de poder en la que la víctima, cegada por la ilusión de tener el control, se convierte en un peón en un juego de estrategia diseñado por otro. La habilidad de escoger qué verdades exponer y cuáles ocultar no es un mero acto de omisión. Es una danza compleja que juega con la psicología del otro. En el fondo de cada ser humano reside un deseo innato de ser comprendido, de encontrar sentido en la complejidad del mundo que lo rodea. Al dirigir la narrativa, el manipulador se convierte en el arquitecto de esa comprensión, moldeando la realidad de su víctima para que se alinee con sus propios propósitos. No se trata solo de mentir, sino de presentar un cuadro incompleto que, por su propia naturaleza, suscita emociones que conducen a decisiones impulsivas y, a menudo, autodestructivas. El verdadero arte de la manipulación radica en la sutileza, en la capacidad de insinuar más que de afirmar.
de dejar caer verdades a medias que se convierten en la base de un castillo de naipes. Cuando se emplea la verdad selectiva, cada palabra se convierte en un instrumento afilado, capaz de desatar tanto la esperanza como la desesperación. Los manipuladores son maestros en la creación de narrativas que convocan a la empatía, mientras que al mismo tiempo ocultan la información crítica que podría romper la ilusión de conexión. Así, la víctima queda atrapada en una red emocional donde sus decisiones están dictadas por lo que no sabe, lo que nunca se le ha dicho. En este juego de sombras, la verdad se convierte en una moneda de cambio, un recurso que se utiliza para obtener favores, lealtad o incluso amor. Quien maneja la verdad selectiva sabe que las emociones son un campo minado. Cada paso en falso puede desatar una explosión de resistencia. Por lo tanto, es fundamental calibrar las verdades que se ofrecen, adaptándolas a las vulnerabilidades específicas de cada individuo. Al hacerlo, el manipulador no solo dirige las decisiones de su víctima, sino que también establece una conexión emocional que puede ser tan seductora como letal. La manipulación a través de la verdad selectiva no es solo una estrategia, es una forma de arte que se nutre del conocimiento profundo de la naturaleza humana. En este contexto, el manipulador se convierte en un maestro de la percepción, capaz de jugar con las expectativas y los temores de los demás. Al crear un relato que resuena con las inseguridades de su víctima, consigue que ésta se convierta en una defensora de la narrativa, convencida de que es ella quien ha llegado a tales conclusiones por su propia voluntad. Así, el manipulador no solo dirige decisiones, sino que también despoja a su víctima de la autonomía, convirtiéndola en una marioneta sin hilos visibles. La verdad selectiva entonces se manifiesta como un arma de doble filo. Puede ser el puente hacia el poder o la trampa que encierra a la víctima en una realidad distorsionada. En este juego de dominación, el manipulador no solo busca obtener resultados inmediatos. El objetivo es moldear la percepción a largo plazo, desdibujando las fronteras entre la verdad y la ficción. En el silencio de lo no dicho, en la penumbra de las verdades ocultas, se encuentra la verdadera esencia de la manipulación, un reflejo inquietante de la complejidad de las relaciones humanas y la fragilidad de la confianza. La autoconfianza es un delicado castillo de naipes y con un simple soplo de desprecio puede derrumbarse en un instante. En el oscuro arte de la manipulación, las microcríticas calculadas son herramientas letales, diseñadas para socavar esa seguridad que muchos ostentan con orgullo. Cada comentario sutil, cada mirada desaprobadora se convierte en un ladrillo que se retira, dejando expuestos los cimientos de la autoestima ajena. Al igual que un cirujano que opera sin anestesia, el manipulador se mueve entre las sombras, desnudando las vulnerabilidades de sus víctimas con una precisión escalofriante. La mente humana es un laberinto complejo, y en su interior, la inseguridad espera, acechante como una sombra. Al cultivar la habilidad de lanzar críticas que parecen inofensivas, se establece un ciclo de duda que se alimenta de la propia autopercepción del agredido. Un comentario aparentemente benigno, como un «quizás deberías repasar eso un poco más», se inserta como una espina en la carne de la confianza, provocando que el receptor cuestione su capacidad y su valía. Así, el manipulador se convierte en un maestro del envenenamiento sutil, capaz de desatar tormentas emocionales con el más ligero de los toques. La devastación de la autoconfianza no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso insidioso, metódico y cruel. A través de un constante goteo de críticas disfrazadas de consejos, el manipulador va infiltrando la mente del otro, sembrando semillas de duda que germinarán en el terreno fértil del miedo al fracaso. Cada interacción se convierte en un campo de batalla, donde las palabras se convierten en armas y los gestos en maniobras estratégicas. La víctima, atrapada en este juego de poder, comienza a cuestionar su propia percepción de la realidad, y el manipulador se erige en la figura que define los límites de lo aceptable. La maestría en el arte de la microcrítica radica en su capacidad de desviar la atención de sus efectos devastadores. Al enmarcar los ataques como sugerencias constructivas, el manipulador se presenta como un aliado, incluso mientras actúa como un verdugo. Este juego de apariencias
en el que la crueldad se disfraza de preocupación, anula la posibilidad de respuesta. La víctima, incapaz de discernir la malicia que se oculta tras la fachada de la amistad, se convierte en un prisionero de su propia inseguridad, atrapada en un ciclo de autocrítica que el manipulador alimenta con avidez. La técnica de destruir la autoconfianza ajena es, en última instancia, un reflejo de la naturaleza humana más oscura, el deseo de controlar y dominar. La necesidad de elevarse por encima del otro se convierte en una compulsión, y cada microcrítica se transforma en un peldaño hacia la superioridad. El manipulador, al observar la descomposición de la autoconfianza ajena, experimenta una satisfacción casi orgásmica, un poder que alimenta su ego y le otorga una sensación de invulnerabilidad. El juego entonces se convierte en una danza macabra entre el depredador y su presa, donde la victoria se mide no en la destrucción física, sino en la aniquilación del espíritu. Sin embargo, es crucial entender que la manipulación no es un acto aislado, sino que se inscribe en un contexto social más amplio, donde las dinámicas de poder y control se entrelazan. La sociedad misma, con sus expectativas y estándares, contribuye a la fragilidad de la autoconfianza. El manipulador, al explotar estas debilidades inherentes, se convierte en un agente de caos, desafiando no solo la percepción individual, sino también la estructura social que sostiene la autoestima colectiva. La destrucción de la autoconfianza se transforma, así, en un acto de rebeldía, una declaración de dominio que resuena más allá de la interacción personal. En este juego de sombras, es fundamental reconocer la responsabilidad que conlleva la manipulación. Cada palabra, cada gesto, tiene el potencial de construir o destruir, de liberar o encadenar. Destruir la autoconfianza ajena con microcríticas calculadas es un arte que requiere una mente fría y calculadora, pero también un profundo entendimiento de la fragilidad humana. Al final, el manipulador debe confrontar la realidad de su propia vulnerabilidad, porque en la búsqueda de poder sobre otros, también se revela la búsqueda de poder sobre uno mismo. En este laberinto de relaciones humanas, la verdadera victoria radica en dominar el propio caos interno mientras se juega con las piezas del destino ajeno. La vulnerabilidad es una de las herramientas más poderosas en el arsenal del manipulador, un arma sutil que, si se utiliza con astucia, puede desarmar incluso a los más cautelosos. Simular debilidad no solo permite acceder a la información más íntima de los demás, sino que también establece un vínculo emocional que, bajo la apariencia de empatía, crea un sentido de lealtad casi inquebrantable. Cuando uno se presenta como frágil, es como abrir una puerta secreta que invita al otro a cruzar el umbral de la confianza, desencadenando un torrente de revelaciones que de otro modo permanecerían guardadas tras muros de desconfianza. El arte de la simulación se convierte entonces en un juego de máscaras y espejos donde el manipulador se convierte en el maestro de ceremonias. Al mostrar una vulnerabilidad calculada, se apela a la naturaleza altruista y protectora de los demás. Esta estrategia no se basa en la honestidad, sino en una representación ingeniosa que revela lo que el manipulador desea que el otro vea. En este teatro de emociones, las lágrimas o las confesiones de inseguridad son herramientas que permiten al manipulador construir una narrativa que lo coloca en el centro de la compasión ajena, transformando la dinámica de poder a su favor. A través de esta danza emocional, la relación se convierte en un delicado equilibrio entre el dominio y la dependencia. La persona que se siente llamada a proteger a quien parece vulnerable no solo abre su corazón, sino que también expone sus propios secretos, sus miedos y anhelos. Cuanto más se comparten estas intimidades, más se entrelazan las vidas de ambos, creando un lazo que es a la vez un refugio y una trampa. La lealtad que se forja en este contexto es, en su esencia, un reflejo de la manipulación,
Una lealtad que se basa en la ilusión de apoyo mutuo, pero que, en realidad, es un acto de control. La maestría del manipulador radica en su capacidad para sostener esta fachada de vulnerabilidad sin caer en la autenticidad. Cada palabra, cada gesto, está meticulosamente diseñado para provocar una respuesta específica. La clave está en la calibración precisa de la exposición emocional. No demasiado para no parecer patético, pero lo suficiente como para despertar la necesidad de cuidar y proteger. Este delicado equilibrio es lo que permite al manipulador extraer información valiosa sobre las debilidades ajenas, convirtiendo la confianza en un arma de doble filo. Es crucial reconocer que esta técnica no es solo una cuestión de obtener datos, sino también de establecer una jerarquía sutil en la relación. La persona que se siente obligada a cuidar de una figura vulnerable puede perder de vista sus propios intereses, atrapada en una red de compasión y deber. Esta dinámica crea un entorno donde la manipulación se convierte en la norma y la lealtad se transforma en una cadena que ata al leal al manipulador, quien se erige como el centro de su mundo emocional. Finalmente, el manipulador, al simular vulnerabilidad, revela una verdad inquietante sobre la naturaleza humana. La predisposición a cuidar y proteger es a menudo más fuerte que el deseo de cuestionar. Esta tendencia puede ser explotada con frialdad calculada, dejando al manipulador en una posición de privilegio absoluto. La vulnerabilidad, entonces, no es solo un medio para un fin, sino un fin en sí mismo, donde el poder se asienta en la intimidad y la confianza, y donde la lealtad se convierte en un recurso que, una vez obtenido, es difícil de despojar. En este juego psicológico, el manipulador no solo busca controlar al otro, sino también redefinir la realidad misma, transformando la percepción de la relación en un laberinto del que resulta casi imposible escapar. La disolución de la red de apoyo es una danza delicada y astuta, donde cada paso está meticulosamente calculado. Aislar a la víctima no es simplemente un acto de corte abrupto. Es un proceso insidioso que se despliega como un veneno que lentamente impregna sus relaciones. La primera fase implica sembrar la duda sobre las lealtades de los demás, insinuando que las alianzas que alguna vez consideraron inquebrantables están, en realidad, plagadas de intereses ocultos. Este acto de erosión, sutil y casi imperceptible, se convierte en un arte donde cada palabra es un pincel que pinta sombras sobre las conexiones de la víctima. Desestabilizar la confianza en el entorno social de la víctima requiere un conocimiento profundo de su psicología. Cada interacción con sus amigos y familiares puede ser una oportunidad para introducir ideas disonantes, provocando pequeños deslices en la conversación que siembran la desconfianza. Un comentario sobre la falta de compromiso de un amigo o una observación sobre la frialdad de un familiar pueden parecer inocentes, pero se convierten en el sutil hilo que deshilacha la red de seguridad que la víctima ha tejido a lo largo del tiempo. Con cada palabra, la víctima comienza a cuestionar la validez de sus relaciones, lo que crea un vacío donde antes había apoyo. Con el tiempo, la víctima se siente más cómoda en la soledad que en la compañía. Este cambio de percepción es un triunfo para el manipulador, quien ha logrado transformar la percepción de la realidad de la víctima. Las risas compartidas y los momentos de alegría se ven opacados por una creciente sensación de traición y desconfianza. La mente humana es un laberinto complejo, y cuando se siembran las semillas de la desconfianza, cada rincón comienza a resonar con ecos de incertidumbre. La víctima, atrapada en este laberinto, comienza a buscar respuestas en la única conexión que le queda: el manipulador. La dependencia emocional se convierte en una herramienta formidable para el manipulador. Al haber debilitado las relaciones externas, la víctima comienza a girar hacia el único faro que aún brilla en su oscura noche: el propio manipulador. Este cambio es una victoria estratégica, pues el manipulador no solo se convierte en la única fuente de apoyo,
sino que también se erige como el único que entiende las frustraciones y el dolor de la víctima. Esta dinámica crea un ciclo vicioso donde la víctima, cada vez más aislada, se aferra a quien antes era un extraño, creyendo erróneamente que es su salvador. A medida que la víctima se encuentra cada vez más sola, el manipulador puede intensificar su control. La manipulación se vuelve más explícita y las demandas de atención y lealtad se hacen más frecuentes. La víctima, atrapada en un torbellino emocional, se siente obligada a ceder ante las exigencias del manipulador, quien continúa alimentando la narrativa de que, sin su guía, la víctima se perderá en un abismo de traición y soledad. Esta dependencia se convierte en un ciclo autodestructivo, donde la víctima se convence de que su única salida es aferrarse aún más al manipulador, quien, en efecto, se convierte en su carcelero disfrazado de salvador. La astucia del manipulador radica en su capacidad para jugar con las emociones humanas. Cada lágrima, cada suspiro de la víctima es una nota en la sinfonía de la manipulación. La victimización es, en sí misma, un arte que se despliega en capas. Primero, se aísla a la víctima. Luego, se crea una dependencia. Finalmente, se convierte en el centro de su universo emocional. Así, el manipulador se erige como una figura omnipresente que puede controlar no solo las decisiones de la víctima, sino también sus emociones más profundas. A medida que la víctima pierde su sentido de identidad, el manipulador refuerza su poder, convirtiéndose en el único referente en un mundo que se ha vuelto hostil. Culminar este proceso de aislamiento es como cerrar un ciclo perverso. La víctima, ahora completamente despojada de su red de apoyo, se encuentra en un estado de vulnerabilidad absoluta. La manipulación ha tenido éxito, y el manipulador se siente como un maestro que ha orquestado una obra maestra de control psicológico. A través de una serie de movimientos calculados, ha desmantelado no solo las relaciones externas de la víctima, sino también su propia percepción de sí misma. En esta fría y calculada estrategia, la soledad se convierte en el terreno fértil donde florece el dominio absoluto, dejando a la víctima atrapada en un laberinto del cual es cada vez más difícil escapar. La mente humana es un laberinto intrincado, y en su interior, la verdad puede ser moldeada como un barro maleable. Al reescribir la narrativa de los hechos, se siembra la inquietud en el alma del que escucha, desdibujando las líneas de su memoria hasta que la duda se asienta como un huésped incómodo. Esta técnica, sutil y devastadora, se convierte en un arte maestro del control, donde el manipulador se erige como el autor de una historia en la que el otro es solo un personaje secundario, incapaz de discernir la realidad de la ficción. Cada palabra es un pincel en manos de un artista, trazando imágenes distorsionadas en la mente del oyente. La clave está en la repetición estratégica y la insistencia en detalles que parecen insignificantes, pero que, al ser reforzados, adquieren una fuerza abrumadora. La insistencia en ciertos eventos, aquellos que favorecen la narrativa que se desea construir, crea una atmósfera de certeza que transforma la percepción. Con el tiempo, el blanco se convierte en negro y la víctima, atrapada en su propia confusión, empieza a cuestionar su propia veracidad. La manipulación se despliega como una danza macabra, donde las emociones son las cuerdas que mueven el cuerpo del titiritero. Un simple cambio en el contexto de un recuerdo puede ser suficiente para desestabilizar la confianza de alguien en su propia mente. Al presentar un hecho de manera sesgada, se erige un nuevo significado que eclipsa al original. Así, la historia se reescribe en la mente del otro, haciendo que el pasado se convierta en un espejismo que nunca fue, mientras el manipulador se regocija en su triunfo silencioso. La vulnerabilidad del ser humano se encuentra en su deseo innato de ser comprendido y validado. Esta necesidad se convierte en una puerta de entrada a la manipulación. Al sembrar semillas de duda,
se logra que la víctima busque desesperadamente la aprobación del manipulador, quien se convierte en el juez de su realidad. Este ciclo de dependencia emocional se convierte en la base de una relación tóxica, donde la confianza es erosionada y el sentido de identidad se fragmenta hasta que, finalmente, la víctima se convierte en un eco de las palabras del manipulador. A medida que la memoria se deforma, la confusión se convierte en un aliado del manipulador. La mente, en su fragilidad, se aferra a los fragmentos de una narrativa que le es impuesta, temerosa de perder el hilo de su propia historia. Cada conversación, cada interacción, se carga de un peso emocional que sella la lealtad del otro, mientras el manipulador, desde las sombras, observa cómo su creación se despliega, un marioneta en su red de mentiras. En este escenario, la verdad se convierte en un concepto elástico, moldeado a conveniencia. El clímax de esta técnica maquiavélica se alcanza cuando la víctima, completamente inmersa en la confusión, se convierte en su propia carcelera. Se ha creado un ciclo vicioso donde la autocrítica se apodera de su ser y el eco de las palabras del manipulador resuena en su mente, distorsionando su percepción de la realidad. En este punto, el manipulador ha ganado. Ha conseguido que su víctima dude de la validez de sus recuerdos, convirtiéndola en un reflejo de su propia narrativa, una sombra obediente que camina a su lado. Finalmente, al reescribir la narrativa de los hechos, se revela una verdad inquietante. La mente es un campo de batalla donde la manipulación puede desatar un caos absoluto. En este juego de poder, el manipulador se alimenta de las inseguridades ajenas, dejando una estela de confusión y desesperación. Lo que queda es una mente despojada de sus certezas, un alma que, incapaz de recordar su propia voz, se convierte en el lienzo en blanco de las intrigas de otro. En esta danza sin fin, la memoria se convierte en el arma más poderosa y la verdad, un concepto en constante reconstrucción. La culpa, esa poderosa emoción que puede transformarse en una herramienta de control, se erige como una jaula mental en la que las víctimas de nuestra manipulación se encuentran atrapadas. Utilizar la culpa como un arma es un arte sutil que requiere astucia y una comprensión profunda de la psicología humana. Al introducir la idea de que sus acciones o decisiones han causado un daño, logramos que se conviertan en prisioneros de su propia conciencia, obligándolos a pedir perdón por el simple hecho de haber obedecido nuestras órdenes. La dinámica entre el manipulador y el manipulado se convierte en un juego de sombras donde la luz de la verdad se distorsiona, creando una realidad alterna en la que son ellos quienes se sienten en deuda. El proceso inicia con una insinuación cuidadosa, donde se siembra la semilla de la culpa. Es un susurro estratégico, un comentario despectivo envuelto en una aparente preocupación que deja al otro preguntándose si realmente ha hecho lo correcto. Este tipo de manipulación juega con la inseguridad inherente a la naturaleza humana. Todos llevamos, en algún rincón de nuestro ser, el deseo de ser aceptados y valorados. Al hacer que duden de su valor, conseguimos que se sientan incapacitados para actuar de acuerdo con su propia voluntad, lo que les lleva a internalizar la culpa como un mecanismo de defensa y una forma de buscar aprobación. A medida que la culpa se asienta en sus mentes, se comienza a construir una narrativa en la que el perdón se convierte en la única salida para aliviar el peso de la carga emocional. Aquí, el manipulador adopta una postura de superioridad moral, presentándose como alguien que, a pesar de haber instigado la acción, no es culpable de las consecuencias. Este despliegue de cinismo es esencial, pues permite que la víctima reconozca su error sin cuestionar la legitimidad de la manipulación. La habilidad de transformar su arrepentimiento en una súplica por perdón es un testimonio de la maestría del manipulador, que observa con frialdad cómo su presa se desmorona. El momento culminante de esta dinámica llega cuando el manipulador, con una sonrisa en el rostro y una mirada que parece desprender compasión, recibe el perdón que ha inducido.
Este acto, aparentemente altruista, es en realidad un cruel triunfo que refuerza la estructura de poder. La víctima, ahora completamente inmersa en su culpa, se siente obligada a obedecer y a someterse a los deseos del manipulador, quien ha logrado que el perdón se convierta en el precio de su libertad emocional. La culpa, entonces, se convierte en un mecanismo de control que perpetúa la sumisión. Sin embargo, el manipulador no se detiene ahí. La culpa es un recurso renovable y su explotación puede continuarse indefinidamente. Cada vez que la víctima intenta liberarse de su carga, el manipulador puede volver a invocar esa emoción, recordándole los errores pasados y reforzando la idea de que su valor depende de su obediencia. Este ciclo vicioso no solo perpetúa el poder del manipulador, sino que también lleva a la víctima a un estado de ansiedad y desesperación, donde su autoestima se convierte en un reflejo distorsionado de su relación con el manipulador. En este juego de manipulación, el verdadero arte radica en la capacidad de observar y anticipar las reacciones de la víctima. Cada lágrima derramada, cada suspiro de arrepentimiento se convierten en indicadores de que el control se está afianzando. La empatía, que en un contexto normal podría ser un puente hacia la conexión humana, se transforma en una herramienta de dominación. Los manipuladores más astutos saben que la vulnerabilidad de los demás es su mayor fortaleza y se alimentan de ella para mantener su dominio. Así, convertir la culpa en jaula se revela como una técnica maquiavélica profundamente efectiva. El manipulador, al convertir a la víctima en su propio carcelero, no solo logra su objetivo inmediato, sino que también asegura su lealtad a largo plazo. En esta danza macabra de emociones, la culpa no es solo un sentimiento, sino una cadena que ata a las almas, un recordatorio constante del poder que se ejerce en la oscuridad de la mente humana. La manipulación se convierte entonces en un arte de sombras, donde el perdón se transforma en un arma y la obediencia en una prisión. Dominar la dinámica de la sumisión y la rebeldía es un arte sutil, donde la manipulación se convierte en una danza estratégica. En el corazón del poder, la recompensa y el castigo juegan un papel crucial. Premiar la sumisión y castigar la rebeldía no es un ejercicio de fuerza bruta, sino una orquestación delicada que se despliega en el tejido de las relaciones humanas. La clave radica en las acciones que parecen surgir de la nada, en las decisiones que se toman al margen de la conciencia, dejando a los demás atrapados en un juego del que no comprenden las reglas. La sumisión, por definición, es una entrega, una aceptación silenciosa de la dominación. Para cultivarla, es necesario crear un ambiente donde los actos de obediencia sean recompensados con atención, aprobación o incluso, en ocasiones, con un favor inesperado. Este tipo de refuerzo positivo no debe ser obvio, sino que debe insinuarse como un susurro en el viento. La mente humana es astuta. Cada gesto de benevolencia, cada palabra de alabanza, se convierte en un ladrillo en la construcción de una lealtad inquebrantable. Así, el sumiso se convierte en un socio involuntario en el juego del poder, convencido de que su devoción es el resultado de su libre albedrío, mientras que en realidad es un producto de la ingeniería emocional. Por otro lado, la rebeldía, esa chispa indomable que puede encender revoluciones, debe ser tratada con una precisión quirúrgica. Castigar la disidencia no implica siempre la confrontación abierta. A menudo, la estrategia más efectiva es la más sutil. La exclusión social, la indiferencia emocional o el rechazo disfrazado de preocupación se convierten en las herramientas ideales para desactivar al rebelde. Al hacerlo, se envía un mensaje claro. El desafío no solo es inaceptable, sino que conlleva consecuencias que no siempre son evidentes. La mente del rebelde se convierte en un laberinto de dudas, donde la búsqueda de aprobación se contrarresta con el miedo a la marginación, y así se establece un ciclo de autocensura.
Es fundamental entender que la manipulación emocional se basa en la percepción. Cada interacción debe ser cuidadosamente calibrada para que el sumiso sienta que su lealtad es apreciada y el rebelde que su resistencia es inútil. La neutralidad aparente se convierte en un manto que oculta las verdaderas intenciones. Al actuar de manera aparentemente al azar, se generan incertidumbres que alimentan la ansiedad en los demás. Esta ansiedad, a su vez, hace que las personas busquen desesperadamente la validación del manipulador, convirtiéndose en un ciclo vicioso donde la dependencia se refuerza en cada interacción. La estrategia de premiar y castigar debe ser fluida, adaptándose a las circunstancias con la astucia de un depredador acechando a su presa. En ciertos momentos, es posible que una muestra de generosidad hacia el rebelde provoque una confusión que debilite su disposición a desafiar. La mente humana es compleja y las motivaciones son a menudo contradictorias. Al sembrar la duda, se siembra el terreno fértil para la manipulación, donde el rebelde, al recibir un gesto de aprecio, se encuentra dividido entre su impulso natural de resistencia y la atracción hacia la validación que ahora le es ofrecida. En este juego psicológico, la empatía se convierte en un arma poderosa. Cultivar la percepción de que el manipulador se preocupa sinceramente por el bienestar de sus súbditos crea un velo de confianza. Sin embargo, detrás de esta fachada se esconde una frialdad calculadora. La verdadera empatía no reside en el sentimiento genuino, sino en la capacidad de interpretar y explotar las emociones ajenas. Así, el manipulador se convierte en un maestro del teatro humano, interpretando el papel de benefactor mientras orquesta un sistema de recompensas y castigos que perpetúa su dominio. La conclusión de esta intrincada red de manipulación es que el poder no se ejerce únicamente a través de la coerción, sino que se teje a través de la percepción y la emoción. Premiar la sumisión y castigar la rebeldía, sin que ello parezca intencionado, es un reflejo de la complejidad de la naturaleza humana. En este juego, cada individuo se convierte en un peón en un tablero donde el manipulador con su mirada fría mueve las piezas con una precisión letal. La sumisión se convierte en una elección engañosa y la rebeldía en un camino solitario y lleno de trampas, donde el verdadero poder reside en la habilidad de manipular las emociones ajenas sin que jamás se perciba la mano que mueve los hilos. Romper la confianza de alguien es el primer paso para convertirte en su salvador a ojos de los demás. En un mundo donde las relaciones humanas son un delicado entramado de expectativas y vulnerabilidades, desmantelar esos lazos se vuelve una estrategia poderosa. La manipulación se erige como un arte sombrío, donde el objetivo es crear caos emocional en la vida de otro, solo para luego presentarte como el faro de esperanza en medio de la tormenta. Este proceso no solo exige astucia, sino también un profundo entendimiento de las emociones humanas y sus intrincadas dinámicas. La clave de esta técnica radica en la observación meticulosa de las debilidades ajenas. Cada individuo lleva consigo una serie de inseguridades que, si se explotan adecuadamente, pueden debilitar su resistencia emocional. Un comentario sutil, una insinuación disfrazada de preocupación, puede ser suficiente para abrir una brecha en la confianza que han depositado en su entorno. Esta erosión de la seguridad personal es un juego psicológico que se desarrolla lentamente, permitiendo que las dudas y los miedos se instalen en la mente de la víctima, haciéndola susceptible a una eventual intervención que tú, hábil manipulador, estarás listo para ofrecer. El arte de romper los lazos de confianza también implica la creación de un escenario donde las emociones se tornan volátiles. Un entorno de inestabilidad puede ser sembrado mediante la desinformación o la creación de situaciones confusas. Al sembrar la duda en su percepción de la realidad, el individuo comienza a cuestionar no solo a los demás, sino también a sí mismo. Este proceso de autoevaluación puede llevar a un estado de crisis interna, donde la persona siente que su mundo se desmorona. En medio de esta tormenta emocional,
tu papel se vuelve crucial, ya que emergen como la única figura que puede ofrecer claridad y dirección. Una vez que el terreno ha sido preparado y la confianza ha sido fracturada, el siguiente paso es presentarte como el único refugio viable. Aquí es donde la manipulación se convierte en una danza delicada. Debes demostrar empatía sincera, aunque sea un mero disfraz, para que la víctima se sienta comprendida y, en su vulnerabilidad, te busque como una solución. Este acto de salvación, aunque calculado, debe parecer genuino. La habilidad para leer las emociones ajenas se convierte en tu mejor aliada, ya que cada gesto, cada palabra, necesita estar imbuidos de una autenticidad que, en última instancia, te convierta en su salvador. Mientras te adentras en este juego de sombras emocionales, es crucial mantener el control sobre la narrativa. La manipulación más eficaz es la que se realiza a través de la sutileza. No se trata de arrebatarles la autonomía de forma abrupta, sino de inducirles a que crean que su salvación emana de ti, cuando en realidad has sido tú quien ha tejido el hilo de su desesperación. Esta manipulación delicada transforma la relación en una especie de vínculo simbiote. Ellos dependen de ti para seguir adelante, mientras tú consolidarás tu poder a su costa. Es fascinante observar cómo, tras este proceso, la víctima se transforma en un eco de tus deseos. En su mente, la idea de que tú eres la única salida posible se convierte en una verdad incuestionable. En esta etapa, el miedo a la soledad y la pérdida de control en su vida se entrelazan, creando una dependencia emocional que rara vez se rompe. Este poder que ejerce sobre ellos es un reflejo de sus propias inseguridades, las cuales has logrado amplificar hasta convertirlas en el motor de su necesidad hacia ti. Finalmente, este método de manipulación no solo revela las vulnerabilidades de los demás, sino que también desvela la naturaleza humana en su forma más cruda. La capacidad de romper y reconstruir vínculos es, en esencia, un juego de poder que pone de manifiesto lo que las personas están dispuestas a sacrificar por seguridad y validación. En este escenario, tú no solo eres el arquitecto de su crisis, sino también el artífice de su salvación, un papel que, aunque sombrío, te otorga una influencia que pocos pueden igualar. La danza de la manipulación y el poder es un ciclo interminable, donde cada ruptura es una oportunidad para reconfigurar la realidad a tu favor. En el vasto teatro de la existencia humana, donde cada individuo es un actor atrapado en su propio drama, las técnicas maquiavélicas emergen como herramientas de poder que desnudan la fragilidad de la naturaleza humana. Lo que se presenta como moralidad es, en muchos casos, una careta que oculta la ambición y el deseo. En este escenario, la manipulación se convierte en un arte, donde las emociones son hilos que, si se manejan con destreza, pueden llevar a las marionetas a danzar al son de una voluntad ajena. La empatía, ese recurso que parece conectar a las almas, puede transformarse en un arma de doble filo, utilizada para desdibujar las fronteras entre la verdad y la falsedad. La inteligencia emocional, cuando se utiliza con malicia sutil, permite desmantelar las defensas del otro, revelando vulnerabilidades que de otro modo permanecerían ocultas. Las técnicas expuestas en este análisis son un recordatorio de que la confianza, ese delicado tejido que une a las personas, puede ser fácilmente deshecho con un simple tirón. El miedo, la envidia, la ambición y la culpa son emociones que, al ser manipuladas, pueden poner a un individuo en la senda de la sumisión, una danza macabra en la que el titiritero disfruta de un control que se siente inquebrantable. Al final, la reflexión sobre estas estrategias nos lleva a cuestionar no solo el mundo exterior, sino también la esencia de nuestra propia humanidad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder ante la manipulación? ¿Cuáles son los límites de nuestra moralidad en la búsqueda del poder? La introspección se convierte en un espejo que nos revela no solo nuestras luces,
sino también nuestras sombras. En este juego de máscaras es imperativo recordar que, aunque seamos actores en esta obra, la verdadera victoria radica en la capacidad de discernir entre la verdad y la ilusión, entre el control y la libertad. La manipulación es un arte, sí, pero la autenticidad es, sin duda, el verdadero poder.